Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y estamos aquí una vez más con Aprendamos Juntos en Casa. Eso para que tú puedas seguir aprendiendo desde tu hogar. Muy bien. Esta iniciativa dada por Talentos College reúne tanto a docentes, estudiantes como padres de familia para que puedan seguir aprendiendo desde tu hogar y tu educación no se detenga. Así que presta mucha atención al video del día de hoy. Hoy día trabajaremos lo que es el curso de aritmética para los salones de Alfa Ciencias y Letras. Muy bien, hoy día corresponde ya lo que es a la tercera sesión. Muy bien, ya dejamos atrás un poco de la parte de la lógica. Ahora sí nos vamos a centrar ya en el estudio de la aritmética. Muy bien, que ya sobre cantidades, sobre agrupación, sobre demarcación de algunos tipos de elementos que tienen relación y se van a ir trabajando poco a poco. Muy bien, así que presten mucha atención a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy día vamos a trabajar básicamente la teoría de conjuntos. ¿Listo? La teoría de conjuntos es una teoría muy interesante que engloba muchas ideas, muchas connotaciones que se tienen desde el inicio de la humanidad, de poder reunir, de poder juntar ciertos elementos con ciertas características y determinarlas, definirlas, poderle poner un nombre, entre comillas se podría decir. ¿Listo? Esta teoría de conjuntos propone un conjunto de reglas o de leyes donde ya hace partícipe a los elementos, ¿listo? De cada conjunto. Y de ahí se irá trabajando una serie de postulados para poder darle forma a una teoría. Se le dice teoría, ¿por qué? Porque no se le puede demostrar. ¿Listo? O sea, es algo que nosotros queremos, pensamos, pero si todavía no hay una demostración factible, entonces se queda como una teoría, es una idea nada más. ¿Bien? Ahora, como anteriormente trabajábamos, no podemos hablar de una definición concreta de un conjunto, porque no tiene. ¿Listo? Más sí tenemos una noción. ¿Sí? Si te das cuenta, a diferencia de otras cosas, era que definíamos qué es, cómo se trabaja, cómo es, cómo es su naturaleza. Pero en este caso hablamos de una noción. ¿Qué quiere decir noción? Es una idea, es algo instintivo que el ser humano tiene y, entre comillas, podría decir, se trata de definir. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a tener una noción. Dice, es una reunión o agrupación de objetos abstractos o concretos que pueden o no tener unas características en común, a las cuales llamamos elementos del conjunto. Muy bien, entonces un conjunto, ¿listo? Un conjunto llega a ser una agrupación, una reunión de algunos objetos, ya sea abstractos, concretos, que pueden tener o no una característica. Eso es lo que no permite de que podamos definir un conjunto. ¿Listo? Porque yo puedo, por ejemplo, llenar en una bolsa, puedo llenar, por ejemplo, no sé, bastantes elementos que no tengan nada en común. ¿Listo? ¿Listo? Y ahora quiero definir ese conjunto. ¿Cómo lo definiría? Si no tienen nada en común. Entonces, por eso es que no se puede dar una generalización total de lo que es un conjunto. Entonces, se tiene la idea nada más. Bien, por ejemplo, las flores, ¿listo? Las flores, ¿listo? Los días de la semana, ¿no? Ya, son características que nosotros podemos darle, pero hay conjuntos que no le podemos dar una característica principal para que los englobe. Bien, dentro de este tenemos la determinación de un conjunto. Tenemos dos formas. Tenemos por comprensión o la constructiva. Se indica una característica común a los elementos, ¿listo? O sea, cuando nosotros definimos un conjunto por comprensión, estamos dando la característica que va a describir a cada uno de los elementos que posee el conjunto. Por ejemplo, dice, A es igual a X tal que X son las vocales. Ah, ya. Entonces, el conjunto A está formado por las vocales. Entonces, obviamente nosotros sabemos cuáles son las vocales. ¿Listo? Cuando solamente ponemos la característica, estamos hablando de comprensión. Por extensión o tabular. ¿Listo? Se indica, ¿listo? Se indica uno por uno los elementos, ¿sí? Se indica uno por uno a los elementos del conjunto. Muy bien, se indica uno por uno los elementos del conjunto. Por ejemplo, ¿listo? A es igual a A, E, I, O, U. Muy bien, A, E, I, O, U. Entonces, ya, acá ya estoy definiendo, ya estoy diciendo cuáles son los elementos que van a conformar, ¿listo? Las vocales, que es el A, la E, la I y la O. Ahora, hay conjuntos que se pueden expresar solamente por comprensión y no se pueden expresar por extensión.
como que también hay elementos que se pueden expresar por extensión y no por comprensión. Así que no es que todo elemento, todo conjunto se puede expresar por comprensión y extensión. No, no se puede. Hay conjuntos que se puede expresar por comprensión nada más y no por extensión. Hay conjuntos que se pueden expresar por extensión, pero no por comprensión. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, un ejemplo de extensión. Por ejemplo, metemos una piedra, metemos un cuaderno, metemos, por ejemplo, metemos una persona, ponemos una nube. Muy bien. ¿Qué característica tendría una piedra, un cuaderno, un ser humano y una nube? Entonces, ¿qué características podríamos englobar? O sea, para que específicamente podamos definir a esos 4 elementos. No hay, o sea, no hay una característica que pueda englobar a ese conjunto. Entonces, he hecho por extensión porque estoy enumerando los 4 elementos, ¿sí? Que tiene conjunto, que es una piedra, un cuaderno, un ser humano, ¿listo? Y una nube, pero no hay una característica que a los 4, específicamente a los 4 los englobe y yo lo pueda determinar. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, puedo hacer uno por comprensión. ¿Listo? Por ejemplo, los extraterrestres. ¿Listo? Ahora, defíneme quiénes son los extraterrestres o cuáles son las razas alienígenas que existen. Entonces, no, o sea, no describe cada una de ellas. No sabes cuáles son, conoces algunas, de repente conocerás, pero que se basen en la ciencia 100% y digan la ciencia, no, existe estas razas. No hay. O sea, existe la característica que son razas alienígenas, por ejemplo, pero no lo puedo describir. ¿Por qué? Porque no conozco, de repente existe, sí existe, pero no sé cuáles son, entonces no los puedo describir. Entonces, por eso, puede tener comprensión, pero no tiene extensión, como que también puede tener extensión y no comprensión. Esto no es que todo conjunto tenga lo mismo. Muy bien, ahora tenemos la relación de pertenencia. Dice, se utiliza para indicar si es o no es un elemento de un conjunto. X pertenece a A. Ahora, aquí el concepto de pertenencia, ¿listo? Quiero que prestes mucha atención. El concepto de pertenencia solamente se da de elemento a conjunto, nada más. ¿Listo? De elemento a conjunto. ¿Listo? Elemento a conjunto. El elemento es lo que forma el conjunto y tal y cual. Yo te lo pongo, tiene que estar en el conjunto para que pertenezca. Profesor, y si por ejemplo está una rayita más, tiene algo más, si no es igual a lo que yo te estoy proponiendo, a lo que yo te estoy dando, entonces no pertenece. Entonces tiene que ser tal igual como se está poniendo. Por ejemplo, mira, a ver, decimos que A es igual a un conjunto A, 3, corchetes 4, 8. ¿Muy bien? Dice, 1 pertenece a A, ¿sí? Muy bien. 1 pertenece a A, ¿por qué? Porque si busco el 1 y en este conjunto está el 1 solito, ¿sí? Sí, ahí está. Entonces digo que el 1 sí pertenece a A. 9 no pertenece a A, obviamente porque no está el 9. Aquí ve, corchete 4 pertenece a A. ¿Listo? Sí, porque acá está, ve, corchete 4 pertenece a A. Corchete 8 no pertenece a A. Profesor, pero yo lo veo el 8 acá. Ah, sí, tú lo ves el 8 ahí, sí. Pero te pregunto, ¿tú lo ves al 8 en el conjunto como está acá? O sea, encerrado en corchetes. No, profesor. Entonces, como tú no lo ves tal y como está acá, entonces tú no puedes decir que pertenece. Por más que tenga elementos, sí, pero no pertenece. Muy bien, entonces no está perteneciendo. Yo voy a buscar elementos, si en la proposición me dice que algo pertenece o no pertenece a un conjunto, debo verlo que esté tal y como está allí. ¿Listo? En el conjunto principal. Si no está igualito, entonces no. Entonces digo, no pertenece. Muy bien. Aclarado esto, pasamos a lo que es el cardinal de un conjunto. Es la cantidad de elementos diferentes de un conjunto. ¿Listo? Es la cantidad de elementos diferentes que tiene un conjunto. Por ejemplo, ¿listo? Tenemos el conjunto B conformado por 1, 2, 2, 3, 3, 3. Ahora, si yo voy a encontrar el cardinal o la cantidad de elementos, profesor, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elementos, pero usted le ha puesto 3, ¿por qué? Porque ¿qué dice la definición? Dice elementos diferentes, ¿listo? En un conjunto se cuentan los elementos que son diferentes. Profesor, puede haber 1001, y cuando yo le salgo el cardinal, me va a salir 1. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo tipo 1 nada más. ¿Listo? Así se repita 1000, 100 veces, solamente vale que exista una vez. Entonces,
el conjunto ya dice, ah, ya, entonces el 1 es mi elemento. ¿Listo? Es mi elemento. Entonces digo, el cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos diferentes. Si se repite 20 veces, no lo voy a poner 20, no. Solamente ya lo considero una sola vez. Muy bien. Relación de entre conjuntos. Tenemos la inclusión. ¿Listo? El conjunto A está incluido en el conjunto B o es un subconjunto de B si y solo si cada elemento de A está también es también elemento de B. Muy bien, A está incluido en B. Si te das cuenta, la parte de aquí, la parte del potito, indica o señala a cuál es el conjunto más chiquito y la parte de la boquita indica el conjunto más grande. ¿Sí? La parte del potito o trasera, como quieras llamarle, está señalando al conjunto pequeño y la parte de la boquita señala al conjunto grande, ¿ya? Para que tengas esa hilación, porque hay muchos estudiantes, ¿no?, que se confunden, lo escriben al revés. No, profesor, la boquita tiene que ir para el chiquito. No, te estoy explicando que la boquita siempre tiene que ir al conjunto más grande, al conjunto mayor. Y la parte trasera, o el potito, entre comillas se le dice, tiene que señalar al conjunto más pequeño. Entonces, ¿cómo definimos esto gráficamente? De que el conjunto B, al ser más grande, listo, y adentro está el conjunto A. Entonces, A está incluido en B, porque todos los elementos de A también son los elementos de B, pero no necesariamente los elementos de B tienen que ser los elementos, todos los elementos de B no necesariamente tienen que ser los elementos de A. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, dice A es el 1, 2, 3, 4, 5, 8, muy bien, ya está. Vamos aquí a ver una cosita. Cuando hablamos de la inclusión, hablamos en conjuntos. ¿Listo? La pertenencia era de elementos. La inclusión es conjunto con conjunto. Conjuntos con subconjuntos. ¿Listo? ¿Ya? Acá no, un conjunto no puede pertenecer a otro conjunto. No. Acá hablamos de inclusión. Por ejemplo, tenemos ahí el ejemplo. A es igual a 1, 2, 3, corchetes 4, corchetes 8. ¿Muy bien? ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Dice, 1 está incluido en A. Esto, profesor, pero acá, ¿por qué le he puesto corchetes? A ver, te explico. Si a un elemento tú le colocas corchetes, estás indicando que ya deja de ser elemento y se convierte en un conjunto. Entonces digo, el elemento 1, el conjunto 1, ¿está dentro del conjunto A? Sí, profesor, sí lo está. Ah, entonces sí está incluido. Muy bien. El conjunto del elemento 1. El conjunto del elemento 1. ¿Está o no está? Sí, profesor, sí está. Listo, sí está incluido. Muy bien, sí está incluido. ¿Por qué? El 1 pertenece a, si el elemento 1 pertenece a A, pero si a esto yo lo hago conjunto, entonces, ¿estará incluido en A? Sí, pues está incluido en A. Ahora, de 2 no está incluido en A. ¿Por qué? Porque 2 es un elemento y la relación de inclusión no pega con los elementos. 2,4 está incluido en A. ¿Listo? Profesor, y aquí, mira, ¿el elemento 2 está ahí? Sí. ¿El elemento corchetes 4 está ahí? Sí, profesor. Ahora, aquí le he vuelto a agregar el corchetes. ¿Por qué? Para poder definir que el conjunto formado por dos elementos, el 2 y el corchetes 4, ¿listo?, o la llave es 4, es un conjunto. Acuérdate que las llaves externas me indican que es el conjunto y adentro puede estar formado por los elementos que pertenecen a este conjunto. ¿Bien? Sí está incluido porque ya estoy diciendo que es un grupo. Ahora, 8, corchetes 8, no está incluido. Pero profesor, usted está diciendo que los corchetes, pero hijo, este corchetes 8 está acá, mira, ve, como elemento, ¿sí? Como elemento. Entonces, profesor, ¿cómo podría definirlo? Como te lo estoy poniendo ahora. Las llaves 4 es un elemento, pero si a estas llaves les vuelves a agregar otra llave, entonces ahí sí puedes decir que está incluido. ¿Por qué? Porque al conjunto llaves 4 ya le estás dando un matiz de conjunto al agregarle las llaves. Entonces ahí dice, sí pertenece. Ahora, 3,8, ¿listo? No está incluido, obviamente, porque el 3 y el 8 son elementos. Entonces no pueden ser inclusión de un conjunto. ¿Bien? Ahora vamos a los principales conjuntos. Tenemos el conjunto vacío nulo, que es el que no tiene elementos. Se denota por el vacío, ¿sí? O si nada en medio. El conjunto unitario o singletón. El nombre de singletón normalmente se utiliza en los exámenes de admisión. ¿Listo? Las preguntas de examen de admisión no te dicen el conjunto es unitario. Te dicen el conjunto es un singletón, de frente. Y a veces, y viene el profesor y dice, ¿qué es un singletón?
Entonces, singletón se refiere a un conjunto unitario, ¿sí? Así que no hay que te cojan de sorpresa. Entonces, posee un solo elemento, que es, por ejemplo, A es 1 o A es 1,222. Profesor, pero acá hay más de un elemento. Sí, hijo, pero te digo diciendo que solamente basta que exista uno y el resto se repite y ya no se considera elemento, porque está ahí un solo elemento. Puede haber varios, sí, pero son de la misma característica. En este caso, 2, 2, 2 es un solo elemento. ¿Listo? Que se está repitiendo varias veces. Conjunto universal, conjunto que contiene a otros conjuntos, ¿no? Por ejemplo, los números, ¿no? Los números reales están incluidos, por ejemplo, los enteros, los naturales, los irracionales, los racionales, etcétera, etcétera, etcétera. Conjunto potencia, ¿listo? Son los subconjuntos de un conjunto referencial. O sea, el número de elementos del conjunto potencia está dado por 2 a la NA, a la número de elementos que tiene el conjunto A. Ahora, profesor, cuando hablamos de un conjunto de potencia, significa que voy a formar todos los conjuntos posibles que se puedan formar con los elementos de un conjunto A. Por ejemplo, si yo tengo X, Y, un conjunto formado por X, Y, muy bien, ¿cuántos conjuntos potencia voy a poder formar? ¿Listo? Conjunto potencia de A. Primero, el vacío es un conjunto, de todo conjunto es un subconjunto el vacío. ¿Listo? Ahora, voy a formar grupos o conjuntos de un solo elemento, que sería X, que si te das cuenta le estoy agregando las llaves para indicar que es un conjunto. ¿Listo? El conjunto de un solo elemento, el X y el conjunto Y. Ahí está. Terminé con todos los elementos individuales, ahora voy a comenzar a agrupar. De dos en dos. Ahora, el conjunto formado por dos elementos, X, Y, y acuérdate que tiene que ir mediante sus llaves para indicar que es un conjunto. Profesor, y si hay más elementos, pues sigo agrupando. De dos en dos, termino de dos en dos, avanzo de tres en tres, avanzo de cuatro en cuatro, así, hasta que tome todos los elementos posibles. ¿Listo? Ahora, si yo quiero saber el número de elementos que tiene un conjunto potencia, ¿sí? El número de elementos de un conjunto potencia es 2 a la 2. 2 que es la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto? Tiene 2. 2 a la 2 es 4. ¿Y dónde están los 4? 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4 elementos. ¿Muy bien? Operaciones entre conjuntos, ya todas las conocemos. La unión, ¿sí? Que es la fusión de los elementos tanto de A y de B. Normalmente dice X tal que X pertenece, los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. La palabra O, ¿listo? Significa unión, ¿listo? La intersección, los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B, ¿listo? O sea, comparten tanto A y B. La diferencia, los elementos que son de A y no son de B, ¿listo? Elementos que solamente pertenecen a A y no pertenecen a B. Eso es lo que quiere decir acá. Los elementos de A que no pertenecen a los elementos de A y no pertenecen a los elementos de B. O sea, son exclusivamente del elemento A. Esto no se le quita la parte de la intersección y encontramos lo que es la diferencia. La diferencia simétrica es una unión, ¿listo? Es una unión que le quitas la intersección. O sea, son elementos por separado, tanto de A como de B, que no se intersectan. Muy bien. Y el complemento son todos los elementos que le falta al conjunto A para poder completar al conjunto más grande que es el universal. Muy bien. Ahí tenemos lo que son algunos cuantificadores para poder hacer la lectura de los esquemas de los conjuntos. Por ejemplo, tenemos el símbolo la A invertida, que es un tipo universal, y se lee para todo. Tenemos la E al revés, que es un tipo existencial, y se lee existe al menos U. O sea, hay un tipo universal que engloba, se refiere que a todos los valores de una cierta variable, y la E es que por lo menos debe existir uno. Si existe uno, entonces acá. Ahí vemos algunos conjuntos especiales que son los conjuntos disjuntos. Se dice que A y B son conjuntos disjuntos si no tienen elementos en común. O sea, si hay dos conjuntos que no tienen intersección, se les denomina conjuntos disjuntos. Muy bien. Y los conjuntos comparables, un conjunto A es comparable con un conjunto B cuando se dicen que entre ellos hay una relación de inclusión. O A está incluido en B o B está incluido en A. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Por ejemplo, A está incluido en B, como que puede ser que, que A está incluido en B o como que B está incluido en A. Si da cualquiera de los dos casos, un ejemplo de inclusión, entonces hablamos de conjuntos comparables. Muy bien, ahora vamos con trabajando en clase. Me gustaría que acá presten mucha atención porque vamos a ver más que todo la parte teórica. Eso cómo se trabaja. La parte teórica en conjuntos es una parte bastante
esencial, más que todo para cuando quieras postular un examen de admisión, porque te lanzan las preguntas. Y a veces no entiendes, uno, simbología; dos, no sabes cómo leer las expresiones matemáticas que se lanzan; tres, no comprendes al 100% cuáles son los conceptos sobre las operaciones. ¿Listo? Porque ya dejamos atrás los circulitos, que el conjunto A, el conjunto B, no. Acá ya hablamos de expresiones matemáticas en sí, del lenguaje matemático, así que presta mucha atención. Muy bien, ahora sí vamos a ver el número uno. Dice, si el valor de la siguiente proposición es a partir del conjunto, tenemos el conjunto ahí, muy bien, listo. Ahora, vamos viendo los elementos. Dice, 0 pertenece a, ahora vemos, el 0 está tal y cual, está aquí, sí, profesor, entonces sí pertenece, verdadero. 1,2 pertenece a, sí, acá está bien. El 1 y el 2 están en el conjunto A, entonces sí pertenece, muy bien. 3,4,5 pertenecen a, hasta 3,4. Pero el profesor está entre corchetes, sí, pero dentro del conjunto A está entre corchetes. Sí, está entre corchetes. Entonces, como está entre corchetes, entonces sí pertenece. 3,4,5 estará incluido en A, no. ¿Por qué? Porque si ya estamos diciendo que es un elemento, entonces no puede estar incluido. ¿El vacío está incluido en A? Acuérdate que sí, el conjunto vacío siempre está incluido en todo conjunto. ¿Listo? O sea, si hablamos del vacío. ¿Listo? ¿Listo? Ahora dice, el conjunto, así entre llaves, vacío, no pertenece a A, pero acá está, entonces sí pertenece. ¿Listo? Sí pertenece. Entonces es falso, porque está perdida, porque está tal igual que acá está, ¿ve? Sí, acá está, ¿ve? Muy bien. 1,2 no está incluido en A. A ver, 1 y 2 están acá, ¿sí? Son parte del conjunto A. Ahora, si le pongo las llaves, ya pasa a ser, ¿qué pasa a ser? Pasa a ser un conjunto, ¿sí o no? Al ser un conjunto, entonces sí está incluido en A, entonces sería falso. Era, el vacío está incluido en A, muy bien. ¿Qué decimos? Es falso, ¿por qué? Porque el elemento acá está así, tal y como está. Para que sea incluido, ¿qué faltaba? Ponerle más corchetes, para que, más llaves, para poder decir que es un conjunto de A. Muy bien. 2. Dice, si U es 1, 2, 3, el conjunto universal determina el valor de verdad de. ¿Listo? Ahora, vamos leyendo conmigo. Dice, la es existe. Existe al menos un valor de X para todo valor de Y, tal que X al cuadrado sea mayor que Y más 1. O sea, solamente para mí es condición necesaria de que exista un X, un valor de X, que esté dentro del conjunto universal, ¿listo? El conjunto universal, ¿listo? Que cumpla esta condición. Ahora, dice para todo valor de Y. ¿Qué quiere decir? Que a Y yo le voy a hacer que tiene que valer todos los conjuntos. O sea, Y tiene que valer 1, Y tiene que valer 2, Y tiene que valer 3. ¿Por qué, profesor? Porque te está diciendo que es para todo valor de Y, para todos, todos, todos. Sea cual sea, debe cumplir sí o sí. Ahora, vamos a encontrar, normalmente, si hay un valor de X que cumple la condición de que si al elevarlo al cuadrado es menor que la suma de esto, entonces es verdadero. ¿Sí? Por ejemplo, si X vale 1, 1 al cuadrado es 1 y 1 más 1 es 2. ¿2 es menor que 1? Sí, es verdadero. Si X vale 1 al cuadrado, 1 es menor a 3, sí, sí es menor a 3. Igual, es menor a 4, sí, sí es verdad. Entonces decimos que es verdadero. Profesor, pero ¿no debería probarlo también con el 1 cuando vale 2, cuando vale 3? No. ¿Por qué? Porque me está diciendo que existe. O sea, solamente basta escoger un elemento, que exista solamente uno nada más que sí cumpla. Entonces está realmente correcto. Acá dice, para todo valor de X existe un valor de Y. O sea, que voy a hacer que X tenga todos los valores, listo, del conjunto, o sea, el 1, el 2 y el 3. Muy bien. Ahora voy a buscar un valor en Y. Voy a buscar un valor en Y que cumpla la condición de que X al cuadrado más Y al cuadrado tiene que ser menor a 12. Como queremos que sea menor, voy a buscar cuál es el menor de todos los elementos, el 1. Entonces voy a decir que lleva el K1. 1 al cuadrado, 1. Más 1 al cuadrado es 2. ¿2 es menor a 12? Sí, sí es menor. Si lleva el 1, porque estamos siguiendo el mismo conjunto, igual. 4 más 1 es 5. 5 es menor a 12, está bien. Si lleva el 1, ¿listo? 9. 3 al cuadrado es 9, más 1, 10. 10 es menor a 12, sí. Entonces, como si existe un valor a Y, que es el 1, ¿listo? Que cumple para todos los valores de X, entonces la proposición es verdadera. Entonces, para todo valor de X y para todo valor de Y debe cumplir. ¿Qué significa?
que voy a hacer la fusión de todos cuando x vale 1, 2 y 3, cuando y vale 1, 2 y 3. Profesor, pero es bastante, profesor, porque es 3 por 3, son 9 conjuntos y 9 mezclas que yo voy a hacer. No, pero cuando ya te dicen para todo, ¿listo? En ambos casos, solamente basta de que uno no cumpla, de que una sola no cumpla, para que sea falso. Y eso es lo que yo quiero ver. A ver, vamos a ver. En este caso, como queremos que sea menor a 2, entonces, si yo quiero que no cumpla, obviamente hay que escoger el mayor. ¿Quién es el mayor de todos los elementos? El 3. Entonces digo, si x vale 3, ¿listo? Y también debo decir que y valga 3. A ver, 3 al cuadrado es 9. 9 más 9 es 18. ¿18 será mayor a 12? No, profesor. Ah, entonces te pregunto. Hay uno que no cumple. Entonces, ¿la proporción será verdadera o será falsa? Será falsa, profesor. ¿Por qué? Porque no todos los valores, tanto de x como de y, cumplen esa condición. Basta que uno no cumpla para que la proposición se derrumbe, sea falsa. ¿Listo? Sea falsa. Es cuando es para todo. Muy bien. Cuando es para todo lo voy a tratar de buscar. Cuando en ambos casos es para todo, voy a tratar de buscar romper la regla. Muy bien. Vale. Existe un elemento en x y existe un elemento en y. ¿Listo? Que cumpla esa regla. Bien. Sí, profesor, ya lo hemos visto. Sí, por ejemplo, cuando x vale 1, cuando y vale 1, es verdadero. Sí, sí existe. Solamente basta que uno de todos cumpla para que exista. Entonces es verdadero. Muy bien. Muy bien. Ahora, determinar por extensión los conjuntos y dar como respuesta la suma de sus cardinales. Tenemos D es el conjunto definido por la primera parte. ¿Listo? La primera parte es la forma que va a tener el número. La forma. Nada más. ¿Listo? O sea, la forma que va a tener es 3x menos 1. Este valor va a pertenecer a los z. ¿Cuáles son los z? Los números enteros, positivos o negativos. Tal que, ahora viene la condición, x pertenezca a los enteros y esté entre menos 2 y 5. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos primero a encontrar los valores de x. Como x se encuentra entre menos 2 y 5, ¿cuáles son los valores? Mayor o igual. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Menor a 5. Ya está. Primero yo encuentro los valores de x. Ahí está. ¿Quiénes son? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora, para definir a d, voy a aplicar esta regla. ¿Listo? Menos 2 por 3 es 6, menos 1 es menos 7. Menos 1 por 3 es menos 3, menos 1 es menos 4. 0 por 3 es 3, menos 1, 3. ¿Listo? 0. ¿Listo? Ahora, cuando x vale 1, 3 por 1 es 3, menos 1, 2. 2 por 3 es 6, menos 1 es 5. 3 por 3 es 9, menos 1 es 8. Y 4 por 3 es 12, menos 1, 11. Ya encontré el valor de d. Ahora ds, si te das cuenta es lo mismo, pero acá cambia algo. ¿Qué cambia? Que acá ya x ya no está en z, que x está en n. ¿Qué significa en n? Que son los números naturales. A partir del 1 para adelante. Por eso es que mi concepción de x cambia. ¿Listo? Mi concepción de x cambia. Ya no sería por ejemplo, los valores de los negativos, sino los puros positivos. El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Listo? Porque son naturales. ¿Listo? Arriba hablábamos de los enteros, por eso es que tomamos los negativos. Ahora aquí estamos hablando de los naturales, o sea, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Tienen la misma forma? Lo mismo, bien. Date cuenta, el 2, el 5, el 6 y el 8. Son los mismos. ¿Por qué? Porque es la misma regla. Muy bien, es la misma regla. Profesor, pero acá usted ha puesto negativo y acá no. Es que acá me está diciendo que eso también pertenece a los z. O sea, que admite números negativos. El cardinal de D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Cardinal de S, 1, 2, 3, 4. 7 más 4, 11. Igual acá dice, si D es igual a D tal que sea un divisor de 36. O sea, y pertenezca a los Z. ¿Listo? Vamos a buscar aquel número que pueda dividir a 36 y sea un número entero. O sea, positivos y negativos. ¿Muy bien? Bueno, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9, el 12, el 18 y el 36. Son aquellos números que los pueden dividir al 36 de manera entera. ¿Listo? Obviamente con sus respectivos positivos y negativos, porque si estamos hablando de enteros puede admitir en positivos y puede admitir negativos. Muy bien, son todos los divisores. Ahora me dice, S es igual a A que pertenece a los Z positivos, o sea, solamente voy a tomar a los números positivos, donde 20 sea un múltiplo de A. O sea que un número multiplicado por A siempre me dé 20. ¿Quiénes son? El 1. 1 por 20 es 20. 2 por 10 es 20.
4 por 5 es 20 y 5 por 4 es 20. Ahí están todos los números que al multiplicarse con otro número, ¿listo? Faltaba acá el 10, por ejemplo, también me dé 20. Me da el mismo 20. Muy bien, donde el S va a ser 18 porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 2, 18 y 4 son 22. Muy bien. Ahora, determina los subconjuntos propios de M. Cuando hablamos de subconjuntos propios, hablamos específicamente de conjuntos de que no pertenecen a este tipo de... que lo sacamos cuando hablamos de propios, quitamos al conjunto en general. Muy bien. Ahora, si x a la menos x es igual a un cuarto, muy bien, como queremos el exponente negativo, entonces subo 4 a la menos 1, ¿listo? Porque un cuarto, le ponemos el negativo, se convierte en 4, pero el 4 es un 2 al cuadrado, 2 por 1 es 2, sería x a la menos x es igual a 2 a la menos 2. Tenemos que x vale 2. Entonces, ¿cuál es el conjunto que estamos buscando? X que vale 2. ¿Bien? Para su conjunto de potencia, ¿listo? Es 2 a la 1 porque es un elemento y le quitamos 1 porque le estamos quitando el elemento que es el conjunto general. Entonces 2 menos 1 es 1. ¿Bien? 7. Determina el valor de verdad para cada una de las siguientes proposiciones. Acá hay que ver igual, dice, todo valor de x que pertenece a los reales, x es igual a x. ¿Listo? Y existe algún valor de x que pertenece a los reales que x más 1 sea mayor a x. Muy bien. Todo número es igual a sí mismo. ¿Listo? Todo número es igual a sí mismo. ¿Sí? Eso es verdadero. Ahora, dice, existe un valor de x, ¿listo? Que pertenece a los reales, tal que al sumarle 1 siempre va a ser mayor al mismo número. Por ejemplo, al 2 le sumas 1 es 3. ¿3 es mayor a 2? Sí. Al 4 le sumas 1, ¿siempre será mayor? Sí, siempre será mayor. Esto no hay ningún problema, igual con los negativos. Pues dice verdadero y verdadero, es verdadero, no hay ningún problema. 2. Para todo valor de x que pertenece a los reales, x al cuadrado es diferente a x. Ya, para todo. Entonces acá vamos a buscar si es que hay algún elemento que no pertenece. Obviamente que el 0, listo, el 0, 0 al cuadrado es 0. ¿0 es diferente a 0? No. Entonces ya pasa a ser falso. Ahora dice, existe x que pertenece a los z tal que x más 1 es diferente a x menos 1. Sí, porque son diferentes, la brecha larga es verdadero. Falso y verdadero es falso, ya lo hemos visto en la lógica por pasada. Dice, existe un elemento de x que pertenece a los naturales tal que x es diferente de 0. Muy bien. Es verdadero, ¿por qué? Porque el 0 no está considerado dentro de los grupos de los naturales, así que no es. Muy bien. Entonces, para todo valor de x que pertenece a q, q son los racionales, son las fracciones, los decimales, es diferente de 0. El 0 sí pertenece dentro de los valores de q, entonces es falso. Verdadero, entonces falso, es falso. Muy bien. Existe valor de x que pertenece a los naturales, tal que x menos 3 sea menor o igual a x. Sí, sí existe, claro. Por ejemplo, si x vale 4, entonces 4 menos 3 es 1. ¿1 es menor a 4? Sí, sí es menor a 4, verdadero. Entonces, para todo valor de x que pertenece a los reales, x menos 1 es mayor o igual a x. No, eso no puede cumplirse. ¿Por qué? Porque si te digo, si x vale 4, 4 menos 1 es 3. ¿3 es mayor o igual a 4? No, falso. Entonces, como es para todo, falta que uno no cumple para que sea falso. Verdadero, entonces falso, es falso. Ahora dice, se tienen dos conjuntos comparables. Cuando hablamos de comparables significa que los conjuntos están incluidos uno dentro del otro, cuyos cardinales se diferencian en 3 si la suma de los cardinales de sus conjuntos potencias es 88, determina el cardinal del conjunto que posee menos elementos. Dice que la suma de elementos, la diferencia de elementos de A menos la diferencia de elementos de B es 3. ¿Listo? El 3 que está sumando lo pasa a restar. Muy bien. El que está acá lo pasa a restar, lo pasa a sumar. Donde los números de elementos de A debe ser igual a 3 más los elementos de B. ¿Qué quiere decir? Que seguramente, ¿listo? B tiene, por ejemplo, 5 elementos. Y hay 3 que no están dentro de B. Entonces, esos 3 forman el conjunto A. ¿Muy bien? Ahora dice, el conjunto potencia, porque digo los conjuntos potencias, de A y de B suman 288. El conjunto potencias es 2 a la n, listo, 2 a la na más 2 a la nb es igual a 288, pero sabemos que n de a vale 3 a la n más b. Ahí está. ¿Por qué hago esto? Porque n de a y n de b no tienen relación. Acuérdate que para que poder trabajar en una potencia necesitamos de que tengan un elemento en común. En este caso, le estoy colocando que tengan en común el n de b. ¿Listo? Factorizo el n de b. ¿Listo?
Muy bien. Listo, factorizo el n de b en ambos casos. Muy bien. Ahora, si le quito n de b, me queda el 3, y si le quito n de b, me queda 1. 2 a la n de b es igual a 9, pasa a dividir. 2 a la n de b es igual a 32, donde es 5, donde n de b es 5. Justo me están pidiendo del menor. Entonces, el menor es b porque va atrás, entonces vale 5. Muy bien. 10. Calcula el cardinal de n a partir de los siguientes conjuntos. Tengo el conjunto D, que está dado por 2x tal que x pertenece a los naturales, y se encuentra entre 0 y 6. ¿Listo? Primero definamos el valor de x. Como se encuentra entre 0 y 6, tenemos al 1, al 2, al 3, al 4, al 5. Ahora, a esos números, para encontrar el valor de D, le voy a duplicar. 2, 4, 6, 8 y 10. Ahí está el conjunto D. A es igual x más 4 sobre 2 tal que x pertenezca a D. Ah, ya. Significa que x va a tomar los valores de D. 2, 4, 6, 8, 10. Ahora, a esos valores yo le voy a sumar 4 y lo voy a dividir entre 2. 2 más 4 es 6, entre 2, 3. 4 más 4 es 8, entre 2, 4. 6 más 4 es 10, entre 2, 5. 8 más 4 es 12, entre 2, 6. Y 10 más 4, 14, entre 2, 7. Ahí está el conjunto A. N. 2y más 1 sobre 3, ¿listo? Donde y pertenece a A, o sea que todos los elementos de A van a pasar a y, ¿listo? Ahí está, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, hacemos, ¿no? 3 por 2 es 6, más 1 es 7, 7 entre 3, no se puede, lo dejamos así. 4 por 2 es 8, más 1 es 9, 9 entre 3, se queda 3, ¿listo? 4 por 2 es 10, más 1 11 entre 3, 11 tercios. 6 por 2 es 12, más 1, 3 entre 3, ahí está. Y 7 por 2, 14, más 1, 15 entre 3, 5. Ya está. Me piden el cardinal de n, son 5 elementos, entonces ahí está, n vale 5. Muy bien. 11. Dado los conjuntos M, dice tal que X es un cuadrilátero. Ahora un cuadrilátero es una figura que tiene 4 lados, cualquier sea la forma que sea. N es un cuadrilátero, dice paralelogramo, o sea, a partir de tener 4 lados, los lados son paralelos, ¿listo? Tenemos lo que es un trapecio y un trapezoide. Así sería más o menos el conjunto. ¿Listo? O sea, el cuadrilátero es en general grande. Dentro de los cuadrados están los trapezoides, están los paralelogramos, están los trapezoides, y dentro de esto están el trapecio y el trapezoide, que son cosas muy diferentes. ¿Muy bien? Ahora, vamos viendo. Dice, P no está incluido en M. Falso. Falso, falso. Es muy falso. ¿Por qué? Porque un trapezoide sí es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Dice, M pertenece a Q. No puede pertenecer porque estamos hablando de conjuntos. Acuérdate que la pertenencia solamente se da entre elementos. Q no pertenece a P. Q no pertenece así. Es verdadero porque son conjuntos diferentes. Un trapecio y un trapezoide son muy diferentes. N no pertenece a Q. Sí, no pertenece porque estamos hablando de conjuntos. No pueden pertenecer. Y P está incluido en Q. Eso es falso. Eso es falso. Muy bien, ahora les dejo, sigo practicando. ¿Listo? Página 54 y 55, ejercicios de la 16 a la 25. Ya saben que tienen que ir en su cuaderno. Cualquier consulta, cualquier pregunta, me lo hacen saber en el horario de clases. Así que espero que hayamos aprendido bastante el día de hoy. Y cualquier consulta, me la hacen saber. Muy bien, espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.